Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas noches tengan todos. Vamos a dar inicio en esta noche a nuestra clase de discipulado, pero antes de comenzar vamos a orar al Señor. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, damos gracias en este día por tus bendiciones. Damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros, Señor, por permitirnos tener estos medios, Señor, para ser edificados, para continuar, Señor, en la formación de nuestro caminar espiritual y nuestro compromiso más profundo con la iglesia. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos ayudes a poder abrir nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, de manera que podamos retener estas enseñanzas y aprender de ellas, Señor, para ser mejores cristianos, para vivir a la luz de un mayor compromiso contigo y con nuestra iglesia local. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Déjenme solamente avisar a los hermanos que ya estamos conectados. Y comenzamos tú antes. Muy bien. Entonces, esta noche vamos a hablar acerca de las buenas obras. Este es un tema muy importante, hermanos, y terriblemente mal entendido por algunos círculos, porque atribuyen a acciones de filantropía y a acciones de ayuda humanitaria, cuestiones que son meramente establecidas en la palabra como actos que proceden de la gracia de Dios. Entonces, vamos a ver en esta noche que este capítulo 16, que trata acerca de estas buenas obras, tiene 7 párrafos y está dividido en 5 partes. La primera parte nos habla acerca de la norma de las buenas obras, en el párrafo 1. Luego, la importancia de las buenas obras, en el párrafo 2. En tercer lugar, la causa de las buenas obras, en el párrafo 3. En cuarto lugar, las limitaciones de las buenas obras, en los párrafos 4 y 5. Y finalmente, la aceptación de las buenas obras, en el párrafo 6 y 7. Alguien podría preguntar, venimos viendo acerca de la fe, venimos viendo acerca del arrepentimiento, ¿y qué tienen que ver las buenas obras? Bueno, tienen que ver mucho si nosotros consideramos que, como dice Santiago, la fe verdadera tiene que producir obras, porque de lo contrario, si esa fe no produce buenas obras, es una fe muerta. Y también nos ayuda a nosotros a saber que nuestras buenas obras son necesarias como una prueba de esa fe, pero no son necesarias para la salvación. No son un requisito salvífico. Y también buenas obras no es igual a ser salvo, no es igual a ser creyente, o por lo menos las buenas obras que nosotros consideramos, que el mundo considera que son buenas obras. Así que para esta clase de hoy vamos a enfocarnos en el párrafo 1, la norma de las buenas obras. Y este párrafo 1, vamos a ver que está compuesto de 2 numerales que nos expresan una parte positiva acerca de esta definición de las buenas obras y una parte negativa acerca de esta definición de las buenas obras. Así que vamos a comenzar leyendo lo que es el párrafo. Si me puede ayudar ahí, vamos a ver, Robert. Permítanme. Ahí. Párrafo 1. Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que, sin la autoridad de esta, han inventado los hombres por el fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones.
Muy bien. Gracias, Robert. Está en zona de guerra ahí ahorita, Robert. En Ucrania. Muy bien. Entonces vemos las dos partes de este primer párrafo. La parte positiva que nos dice las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Y también la negativa que nos dice lo siguiente, no las que sin la autoridad de esta han inventado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Esta tarde comparaba las dos versiones que tenemos de la confesión. Quiero mostrarles aquí porque hay una eh, diferencia significativa. Dice en la confesión del legado bautista confesional, que es una versión más contemporánea, dice las buenas obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que sin la justificación de esta, sin la justificación, ese es dice diferente en la otra confesión, sin la justificación de estas son inventadas por los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. En nuestra confesión normal dice, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que sin la autoridad de esta han inventado los hombres por un fervor ciego con el pretexto de que no tienen buenas intenciones. Aquí dice autoridad y acá dice justificación. Y en todo caso, se refiere a todas aquellas acciones que están fuera del marco de la autorización de la palabra de Dios. Todo lo que el hombre piensa que son buenas obras, pero que en realidad la Biblia no define las tales como buenas obras. Entonces comencemos a ver, primeramente, la connotación positiva acerca de esta definición de las buenas obras. Dice, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Entonces miremos qué es lo que dice la palabra del Señor. Me ayuda a leer Miqueas 6:8. Aline. ¿No está Aline? Sí, 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 perdón. Ok. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, según Miqueas, Dios nos enseña lo que es bueno, lo que es una buena obra, lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios demanda para nosotros en cuestión de buenas obras. Hacer justicia, amar la misericordia y humillarse delante de Dios, esas son buenas obras. Entonces, miremos algunos otros textos de prueba. Romanos 12:2, mi hermano Lucas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, transformando nuestro entendimiento, transformándonos nuestras vidas por medio de la renovación de nuestro entendimiento en la palabra de Dios, nosotros podemos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Dios establece como buena obra, lo que Dios establece como cosas buenas. Miremos Hebreos 13:21, hermano Os Noé. haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces dice el autor de Hebreos que Él nos hace aptos para toda obra buena, según su voluntad. Y Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces vemos aquí dos cosas muy importantes. Que toda buena obra que nosotros podamos hacer procede de Dios. Dios es el que nos da la capacidad para poder hacer estas buenas obras. Y en segundo lugar, estas obras solo pueden ser hechas en Jesucristo. Porque si es una buena obra, irremediablemente tiene que llevar a darle gloria a Dios por los siglos de los siglos. Pero si esa es una
buena obra aparentemente y al que le da gloria es a nosotros, entonces en realidad esa no es una buena obra. Eso es lo que Isaías nos dice, un trapo de inmundicia delante de Dios, porque aunque está disfrazada de algo bueno, en realidad tiene como propósito enaltecernos a nosotros y llevarnos a nosotros la gloria que es de Dios. Miremos algunos otros textos. Colosenses 2:3, hermano Noé. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sí, de Dios viene la capacidad y la facultad para poder conocer lo que es bueno y para que nosotros podamos hacerlo así de esa manera. Hermana Laura, 2 Timoteo 3 del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, aquí estamos viendo que las obras buenas provienen de Dios y son solamente aquellas que Dios ha establecido como buenas obras. Y la palabra nos da a nosotros la habilidad y nos prepara para poder hacer toda buena obra. Así que toda buena obra que nosotros hagamos tiene que provenir de Dios, tiene que estar en Jesucristo, tiene que llevarnos a darle la gloria a Dios y estar contenida dentro de la palabra de Dios como algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Dios ha dejado instituido en su palabra qué es lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que Dios considera buena obra. Más adelante vamos a ver por qué es importante que nosotros ciñamos esa definición de buenas obras únicamente a la luz de la palabra y no a la luz de lo que el mundo considera buenas obras. Así que seguimos y ahora vamos a ver la connotación negativa acerca de esta buena obra. Ya vimos que lo que toda buena obra es y ahora vamos a ver lo que no es una buena obra. Entonces, ¿qué nos dice la confesión? Que no es una buena obra. Las que sin la autoridad de la palabra de Dios se han inventado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Esto es algo así como que usted me diga, pastor, yo no fui al culto el domingo porque fui a darle de comer a los pobres. Oh, hermano, qué noble tarea y qué gran obra la que has hecho. Sin embargo, eso no es lo que Dios te ha llamado a hacer en el día del Señor. Para Dios una buena obra es que tú vayas a la iglesia, te congregues con tus hermanos y le des gloria a Dios. Los pobres siempre los tendréis entre nosotros, dice el Señor Jesucristo. Oportunidades para darles de comer tendremos. Y si tú estabas preocupado porque los pobres no tendrían comida el domingo día del Señor, entonces es tu responsabilidad, sabiendo que tienes una cita con el Señor, llevarles alimento en el día sábado, proveer un día antes, prepararte con anticipación. Entonces muchas veces con el pretexto de buenas intenciones queremos hacer o queremos disfrazar nuestros impulsos pecaminosos de buenas obras y justificarnos a través de ellas. Así que eso no es buena obra. Si no está ceñido a la autoridad de la Escritura, es solamente un invento que de los hombres por fervor ciego o un pretexto para hacer buenas intenciones. Mateo 15, 8 y 9, ¿qué nos dice Henry? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Entonces aquí el Señor reprende a los fariseos y está citando un pasaje de Isaías y está diciendo cómo las obras de los fariseos parecieran ser justas y piadosas, pero realmente provienen de un corazón deshonesto,
de un corazón rebelde delante de Dios. Ellos estaban más enfocados en las actitudes externas que en la obediencia del corazón. Y el Señor los reprende y les dice, esas no son buenas obras. Ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Como aquellos hermanos que hablan con toda la jerga cristiana, ¿verdad? Y que Dios te bendiga, mi hermano y amado, mira que he estado orando por vos, esto y el otro, pero viven vidas impías, viven vidas en desobediencia de Dios, pensando que su actitud piadosa, que su forma de hablar le gana algún tipo de reconocimiento, o Dios mira su comportamiento como buenas obras y se sienten buenos cristianos. El Señor les dice, de labios me honráis, pero vuestros corazones están lejos de mí. En vano me honran, enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Y la cita de donde proviene esto es Isaías 29:13. ¿Qué dice Isaías 29:13, Carlota? Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto, muchas veces las conductas cristianas pueden emularse y nosotros podemos ver hermanos que son muy cabales y cumplidos con ir a la iglesia, con participar de las reuniones, con estar ahí, con hacerse ver como que si son piadosos, pero realmente sus corazones están lejos de Dios. Y aunque nos pueden engañar a nosotros, pueden tener una apariencia de piedad, estar ahí presentes, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, sus buenas obras no representan nada si su corazón está lejos de Dios. Ellos únicamente han aprendido una religión, han aprendido a cómo conducirse en la liturgia, pero no están amando a Dios, no están haciendo las cosas por amor a Dios. Y Dios les dice, esa no es la actitud correcta, esa no es una buena obra, esa es una falsa obra, una falsa apariencia de piedad. Solamente están haciendo las cosas de manera superficial y en su corazón hay desobediencia. Primera de Pedro 1:18, hermana Lisette. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Muchas de nuestras costumbres vanas las trajimos de conductas y comportamientos que aprendimos de nuestras casas, de los contextos del que cada uno de nosotros vivimos. Pero Pedro llama a los cristianos a deshacerse de esas conductas que realmente solamente son, aunque pudieran tener una apariencia de piedad, solamente son una fachada, solamente son una máscara, una careta social de que somos cristianos, de que somos piadosos, de que somos justos, pero al final en nuestro corazón siempre hay desobediencia, en nuestro corazón hay maldad. El Señor nos llama a podernos liberar de estos comportamientos y que podamos distinguir que esas no son buenas obras, esas son vanas maneras de vivir. Si nosotros queremos hacer buenas obras, esas obras tienen que estar enmarcadas en la palabra de Dios, provenir del Padre, es decir, brotar de un corazón regenerado en el cual el Padre ha trabajado. Tenemos que estar en Cristo para que nuestras obras sean aceptas y sean buenas delante del Padre y tienen que llevarnos a glorificar a Dios. ¿Se dan cuenta cómo esto desafía lo que los hombres llaman buenas obras, lo que los hombres piensan que son buenas obras? Realmente no hay una obra buena fuera de Cristo. Y cuando nosotros comencemos a ver ya aplicaciones prácticas de cuáles son las buenas obras, nosotros vamos a entender cómo se contrastan las obras del mundo con las obras, las buenas obras que Dios dice o que Dios identifica como tales en su palabra.
Algunos otros textos de prueba, Romanos 10, del 2 al 3, si me ayuda mi hermano Gerard. Amén. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Muy bien, muchos piensan que atenerse a la ciencia o responder con la ciencia o aplicar la ciencia es realmente hacer una buena obra, pero no lo es cuando la ciencia ignora la justicia de Dios y procura establecer su propia justicia. Realmente no se están sujetando a la justicia de Dios y están llevando a cabo una obra impía o una mala obra, si esta no lleva a glorificar a Dios. Miremos ahora 1 Samuel 15, del 20 al 22. Y este es un ejemplo práctico de cómo una buena intención se puede malinterpretar con una buena obra, pero al final es una mala obra. Martita, si me ayuda a leer 1 Samuel 15, del 20 al 22. Dice, y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muy bien. Saúl es el típico fariseo que está tratando de disfrazar los deseos depravados y pecaminosos de su corazón, lo está tratando de disfrazar con piedad. El Señor le dijo a Saúl: destruye todo de Amalec, ancianos, jóvenes, mujeres, niños, vacas, ovejas, todo. No dejes absolutamente nada vivo. Y entonces Saúl fue y obedeció. Pero dice que el pueblo tomó del botín ovejas, vacas y la primicia del anatema, la primicia de las cosas que ya habían sido destinadas para destrucción, que habían sido catalogadas como malditas. Y de esas cosas agarraron. Ellos vieron esa riqueza y dijeron: no, hombre, no podemos matar estas vacas y estas ovejas. Mejor apartemos de ella para ofrecerlas en sacrificio a Dios. Y entonces las primicias son para Dios y lo demás es para nosotros. Esto es como aquel narcotraficante que recibe dinero por mover su mercancía y para sentirse purificado de sus obras impuras, dice: no, pero de todo esto que hemos recogido, vamos a dar el diezmo al Señor porque hay que honrar al Señor. La mismita acción estamos tratando de enmascarar un acto de desobediencia como un acto de piedad. Y entonces viene Samuel y lo reprende y le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Saúl pensaba que estaba haciendo una buena obra, pero cuando esa obra proviene de un corazón impío, de un deseo depravado de su corazón, y está en desobediencia total a Dios, esas buenas obras, Dios no las recibe. Dice: Dios no se complace en tus holocaustos y víctimas. Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios. Volviendo al ejemplo del narco, mejor no hubiera dado nada en lugar de estar en esa práctica de pecado. Preferiría a Dios que no estuviera en esa práctica de pecado a que de esa ganancia deshonesta, de esa ganancia de esa vida,
que ha hecho, venga y traiga un diezmo, que cumpla con el diezmo. Dios no se agrada de ese sacrificio, Dios se agrada de la obediencia. Para que una obra sea buena, tiene que proceder de un corazón regenerado y tiene que estar en obediencia al Señor. Ninguna buena obra puede llevarnos a quebrantar los mandamientos del Señor. Así que este ejemplo es muy práctico para entender esta connotación negativa acerca de las buenas obras. Juan 16:2. Si me ayuda Ludwig. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mire qué tremendo las palabras que el Señor dice a sus discípulos. Va a venir la hora cuando hombres pensando que están haciendo la voluntad de Dios, que están purificando el cuerpo de Cristo, los van a matar y van a pensar, va a ser su argumento, que están rindiendo un servicio a Dios. Por eso, mis hermanos, es que es tan peligroso que nosotros dejemos que la definición de las buenas obras caiga en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios sentimientos o en manos de lo que el mundo dice ser una buena obra. Porque este argumento es lo que ha llevado a muchas instituciones a justificar el hecho de matar millones de bebés inocentes en el vientre de las madres, pensando que están haciendo una buena obra al proveerle a una mujer que injustamente quedó embarazada la oportunidad de no arruinar sus vidas con una criatura. Y la oportunidad de no arruinar la vida para una criatura más, que no venga a sufrir, sino que interrumpimos el embarazo, hacemos que se pierda el bebé y es como que sin nada ha pasado. Y aquí somos buenos, estamos haciendo una gran labor de altruismo y de filantropía. Sí, el concepto de buenas obras no puede estar en manos de corazones impíos, de mentes desaprobadas por Dios, porque va a pasar esto. Cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esa sin duda era la vida de Pablo. Pablo andaba matando cristianos, pero en su haber andaba haciendo una buena obra, porque esos cristianos eran como una plaga en todos lados, y él en su celo de judío, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, él estaba haciendo una gran obra digna de reconocimiento y probablemente lo premiaban en el Sanedrín por hacer eso. Pero al final estaba haciendo un acto terrible. Estaba matando cristianos, estaba quitando vidas, estaba rompiendo un mandamiento del Señor. Entonces ninguna buena obra nos puede llevar a nosotros a quebrantar los mandamientos del Señor. Primera de Corintios 7:23. Helen. Primera de Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Sí, estos son aquellos que buscan esclavizarse a los hombres, siguiendo sus patrones y siguiendo lo que ellos establecen como buenas obras. Pablo le dice a los corintios, no caigan en esa trampa. No estén queriendo quedar bien con los hombres. Ustedes ya fueron comprados por precio. El precio de su vida fue la sangre de Cristo. No se vuelvan a ser esclavos de los hombres. No vuelvan a caer en sus falsos argumentos. Gálatas 5:1. Pamela. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Lo mismo que venimos viendo, ¿verdad? No volver a esa, a los esquemas mentales del mundo, a lo que el mundo nos dice que es correcto, sino que huir de eso y buscar
la palabra del Señor. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Actualmente nosotros vemos que en nombre de la libertad y en nombre de la inclusión, están tratando de empujar a la fuerza toda la agenda de la comunidad LGBT. Y entonces eso nos lleva en algún momento a sentirnos mal porque estamos quedados atrás, somos retrógrados, somos patriarcales, somos esto, somos aquí, somos allá. Y esta gente, aunque son una minoría, son apoyados también por un gran porcentaje de la población y pueden llegar a sabotear negocios, a arruinar vidas, carreras y muchas cosas más. Y muchas personas, por quedar bien con ellos, sacrifican o comprometen su fe y sus principios. Entonces, Pablo les dice a los colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Este es el modus operandi del mundo. El mundo siempre va a tratar de vendernos el pecado como algo normal, como algo aceptable. Es normal, es aceptable que un hombre macho alfa pueda tener muchas mujeres. Es normal, es aceptable que una mujer pueda tener sus amantes. Es normal y aceptable que alguien con un pasado tormentoso busque su expresión en diferentes tipos de gustos y así sucesivamente. El mundo trata de vendernos sus engaños para atraparnos y hacernos caer y olvidarnos de nuestras convicciones en Cristo. Así que muchas veces la manera más fácil de caer en esas pretensiones es querer hacer lo bueno según el mundo. ¿Verdad? No, hay que ayudar a los gays. Vamos a ser tolerantes, vamos a participar en este mes de la inclusión, porque tenemos que ser buenos humanos, tenemos que ser buenos vecinos. Y en nombre de esa inclusión y de participar de todas sus filosofías y huecas sutilezas, estamos deshonrando el diseño original de Dios. Estamos diciendo que lo que Dios hizo es anormal y que lo normal es ver un hombre con hombre y una mujer con otra mujer. Entonces, no podemos hacer eso utilizando el pretexto de buenas obras. Esas no son buenas obras, son obras de impiedad. Colosenses 2 del 16 al 23 también trata el mismo tema. En aquel entonces, a través de los días festivos, lunas nuevas y todas las prácticas que habían en esas festividades, trataban de envolver a los cristianos a pensar que esto era lo normal, que era algo bueno para la comunidad. Entonces tenían que participar de estas cosas. Realmente, estas obras que lo que hacen es pecar contra los mandamientos de Dios, desobedecer los mandamientos de Dios, lejos de ser buenas, son obras impías, son obras pecaminosas. Así que vemos, hermanos, las dos realidades en estos textos que nosotros acabamos de estudiar. Por un lado, solamente son buenas obras aquellas que Dios establece como tal. Y cualquier otra obra fuera de la autoridad de la palabra de Dios es solamente un pretexto para pecar elegantemente. Son las dos connotaciones que nosotros debemos saber acerca de estas obras. Ahora que miremos las aplicaciones, vamos a entender un poco mejor lo que estas buenas obras son y cómo lucen en la vida de los cristianos. Miremos entonces algunas aplicaciones. En primer lugar,
vamos a reiterar lo que hemos venido diciendo. La máxima regla moral, ¿cuál es? La regla o el árbitro supremo del bien y del mal para la humanidad es la voluntad de Dios. Solo Dios es el que tiene esa autoridad para poder decir lo que está bien y mal, porque Él es una fuente moral perfecta. Primera de Timoteo 6, 14 al 15. Si me ayuda Martita. En la Nueva Versión Internacional, que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Amén. Dios es el único que tiene esa autoridad moral para llevarnos a guardar íntegramente, sin mancha y sin reproche, sus mandamientos. Sus mandamientos son la fuente última y absoluta de moralidad. Es únicamente la palabra la que nos puede decir lo que está bien y lo que está mal. El mundo no tiene esa capacidad porque el mundo llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Así que el conocimiento práctico operativo de esta voluntad solo puede hallarse en la santa palabra de Dios. Salmo 147 del 19 al 20. Si me ayuda Henry. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Amén. Eso nos habla a nosotros de la responsabilidad como pueblo de Dios de esforzarnos y de hacer de la palabra de Dios la única regla infalible de fe y práctica, como dice el Catecismo Bautista. La única norma autoritaria que marca para nosotros lo que está bien y lo que está mal. Nosotros no podemos ir a consultar a fuentes externas, a fuentes del mundo, lo que está bueno y lo que está malo. Ni siquiera a nuestros familiares ni a nuestros padres. Tiene que ser la palabra de Dios la que marque para nosotros lo que está bien y lo que está mal. Porque muchas veces los padres perdemos el juicio moral en nombre de preservar el bienestar de los hijos. Muchas veces anteponemos el amor como padres por nuestros hijos sobre lo que la palabra del Señor dice. Y eso no tiene que ser así. No podemos caer en ese engaño y no podemos caer en ese sentimentalismo. La palabra de Dios es blanco o negro y siempre nos va a decir la verdad. Es la palabra de Dios la que tiene que ser nuestra máxima regla moral. Tales verdades requieren de nosotros que concordemos con la afirmación del párrafo 1, de que las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Cualquier otra cosa fuera de eso es un pretexto para pecar elegantemente. La prueba escrituraria, tanto de las afirmaciones positivas como de las negativas del párrafo 1, es extensa. Vimos un sinnúmero de párrafos que nos muestran esto, que la voluntad de Dios es perfecta en su palabra y que ella nos dice lo que es bueno. Y vimos también el deseo pecaminoso de los hombres por llamar a las cosas malas buenas y a las cosas buenas malas. Entonces, tenemos que ceñirnos a la palabra de Dios para saber cuáles son esas buenas obras. ¿Qué son entonces las buenas obras? En general, las buenas obras son aquellas que se conforman a la ley de Dios como está revelada en las Escrituras. Más específicamente, las buenas obras son expresiones concretas de bondad y generosidad, especialmente del tipo práctico y del tipo económico. Ya vamos a ver esas dos distinciones. Pero si son expresiones concretas de bondad y de generosidad, ¿cómo puede un hombre malo, pecador, con un corazón depravado, hacer buenas obras? Únicamente
por la gracia de Dios en él y a través de Cristo Jesús. Cualquier cosa que se hace fuera del Señor proviene de nuestro corazón depravado. Entonces las cosas que nosotros hacemos tienen que estar al margen de la Escritura, tienen que provenir de la gracia de Dios, tienen que estar en Cristo y tienen que llevarnos a dar la gloria a Dios por eso, para que puedan ser consideradas buenas obras. Y se dan del tipo práctico y del tipo económico. Ya vamos a ver cuáles son. Miremos entonces el ejemplo de estas buenas obras en Jesús. Jesús fue el único que pudo hacer buenas obras porque en él no había pecado, en él no había depravación. Juan 10 del 31 al 33, si me ayuda a leer Silvia. Sí. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Miren qué cosas. Jesús les dice, muchas buenas obras les he enseñado. Entonces, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, podemos ver las prácticas de Jesús y podemos decir que todas las cosas que Jesús hacía eran buenas obras porque él hacía la voluntad del Padre, porque él hacía la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Jesús iba al templo, Jesús leía la ley, leía la escritura de aquel tiempo, que es el equivalente a leer nuestras Biblias. Jesús predicaba, Jesús visitaba a sus amigos, sanaba a los enfermos, oraba al Señor. Todas las cosas que Jesús hacía eran buenas obras. Entonces, si nosotros queremos hacer buenas obras, tenemos que hacer las obras que el Señor Jesús hacía. ¿Sí? Y para lo que el Señor Jesús consideraba buenas obras, porque provenían de la voluntad del Padre, para los judíos eran una blasfemia. ¿Se dan cuenta cómo el espíritu del mundo no puede distinguir entre lo que Dios llama buenas obras y lo que ellos en sus propios juicios y en sus propios mandamientos humanos han destinado y han definido como buenas obras? Otra de las obras de Jesús, Hechos de los Apóstoles, 10:38. Si me ayuda a leer, vamos a ver, Gerard. Hechos de los Apóstoles 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y con éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este verso nos deja muy claro las buenas obras que hacía el Señor Jesús. Él hacía bondad, practicaba la bondad y la generosidad, sanaba a los enfermos, a los que estaban oprimidos por el diablo. Y la razón por la que él podía hacer estas buenas obras es porque Dios estaba con él, porque esas obras obedecían a la voluntad de Dios y no a su propia voluntad. Y muchas veces, ¿cuál era la manera de Jesús de sanar a un hombre o sanar a una mujer? Decirle, tus pecados te son perdonados. Sí, Jesús estaba interesado en sacar a esa persona de la esclavitud espiritual antes de otorgarles esa sanidad física. De nada hubiera servido darles la sanidad física si continuaran en la esclavitud espiritual. Entonces era primero liberarlos de la esclavitud espiritual para que ellos pudieran recibir la sanidad física. Entonces era una buena obra porque Jesús no solamente estaba haciendo milagros para decir, mírenme, yo soy el Mesías, yo puedo hacer grandes milagros, sino que había un propósito detrás de ese milagro.
Y ese propósito era otorgarle verdadera libertad espiritual a las personas, para llevarlos a glorificar a Dios, para manifestar su gloria. Entonces no solamente era un asunto caprichoso y egoísta, sino que era un asunto que llevaba hacia la gloria de Dios. Otra de las buenas obras que nosotros vemos en la Escritura son las llamadas limosnas. Y realmente debemos decir acá, mal concebidas o mal entendidas, las mal entendidas limosnas. Iremos Hechos de los Apóstoles 9:33, y está ahí la hermana Marley. Limosnas, Hechos de los Apóstoles 9:36. Habla entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Muy bien. Esta palabra limosnas, nosotros podemos entender por el entorno católico en el que vivimos, que eran las obras, que eran las fichas. En la iglesia católica, las limosnas son las monedas que uno ya no necesita, el sueldo que muchas veces le sobra en la bolsa y que uno lo echa ahí en una cajita, ¿verdad? Pero podemos ver aquí claramente que la palabra limosnas es una palabra bíblica, es una palabra que no solamente es bíblica, sino que está en la vida y en la práctica de los primeros cristianos. Miren, esta mujer, Tabita, que era una discípula de la iglesia en Jope, ella abundaba en buenas obras y en limosnas. ¿Qué son estas limosnas? Estas limosnas viene del griego eleimosine y significa la práctica de beneficencia a los pobres. Cuando nosotros ayudamos a alguien en necesidad, eso es una limosna. Eso es una limosna. Y entonces tenemos que verlo y tenemos que entenderlo como tal. Y la persona que recibe esa ayuda no se tiene que sentir mal porque está recibiendo una limosna, porque no le está dando sobras, no le está dando lo que ya no ocupa, no le está dando los desechos, sino que realmente está aplicando la beneficencia, la gracia de Dios para ella. Esas son las limosnas. Cuando nosotros ayudamos a un hermano en necesidad, nosotros lo que estamos haciendo es darle una limosna. Y si esa ayuda la hacemos al margen de la familia de la fe, esa es una buena obra. Hay muchas personas que andan ayudando a otros y haciendo altruismo y haciendo filantropía, y qué bueno, es algo rescatable y es algo loable. Pero muchas veces la intención que hay en sus corazones es que los vean, es hacer fanfarria de cuán buenos son, de cómo se preocupan por los otros, de cómo andan haciendo cosas, y realmente no hay un corazón correcto detrás de esas actitudes. Cuando el Señor nos llama a poder dar generosamente, principalmente a los de la familia de la fe. Y cuando hacemos estas buenas obras, tenemos que recordar que para que sean buenas obras, no se trata solamente de ir y darle un plato de comida a alguien para quitarle el hambre. Se trata de llevarle el mensaje de Cristo. Se trata de, como el mismo Señor Jesucristo hizo, de guiarlo hacia una verdadera liberación espiritual de su condición actual. Muchos ministerios y muchas iglesias, tristemente, lo que hacen con las ayudas es únicamente hacer dependientes espirituales o minusválidos espirituales, que lo único que están haciendo ahí es esperando la ayuda cada vez más y no salen nunca de esa situación porque están cómodos recibiendo su ayuda. Y no se trata de eso. Tenemos que ayudar a las personas, pero no solamente con la comida física, sino que guiarlos hacia una libertad espiritual para que Cristo sea glorificado por una vida restaurada. Esa es una buena obra. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Jesús hacía.
Segunda de Corintios 9, del 8 al 9. Y aquí vemos realmente cómo fluye esta generosidad, de dónde viene, cómo trabaja en nosotros y cómo Dios nos lleva a practicarla. Si me ayudan a Nidia a leer Segunda de Corintios 9, del 8 al 9. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Entonces vemos que este espíritu de generosidad proviene del poder de Dios que hace que abunde en nosotros su gracia. Entonces Dios nos llena de muchas gracias, nos llena de talento, nos llena de trabajo, nos llena de muchas bendiciones para que nosotros podamos siempre tener lo suficiente. Mire qué tremendo esto. Dice que nos llena para que podamos tener lo suficiente. No que tengamos un estilo de vida oneroso y extravagante, sino que tengamos lo suficiente. Y con lo suficiente estemos completos o estemos contentos para que podamos abundar para toda buena obra. La bendición que aquellos hermanos que tienen abundancia de cosas y que viven con lo suficiente, les da la responsabilidad o les da la oportunidad de poder compartir sus bienes con otras personas. Y uno de estos grandes ejemplos para mí, hermanos, ha sido la vida del pastor Eduardo Flores en Los Lagos. El pastor Eduardo es un médico muy exitoso y es un hombre sumamente humilde. El Señor lo ha bendecido en su trabajo y le ha dado muchas cosas, y el hermano nunca escatima nunca escatima ninguna oportunidad para poder servir a otros con sus bienes, porque él entiende que lo que Dios le ha dado es para poder servir a los santos, y la gracia de Dios en él hace ver que servir a los otros es un gran privilegio y una gran responsabilidad, un gran deber de parte de Dios. ¿Para qué me bendice Dios? ¿Para qué me da Dios estas cosas? Si a veces me da más de lo que yo necesito para vivir, para que podamos compartir con otros. Pero ese deseo y esa iniciativa de compartir proviene de la gracia superabundante de Dios en cada una de nuestras vidas, que nos llena de lo que necesitamos para que todo lo demás que venga nos ayude a abundar para toda buena obra. ¿Por qué? Porque como está escrito, él mismo repartió y dio a los pobres. De Dios, que no escatimó y se dio por amor a nosotros. Entonces ese es el ejemplo que nosotros imitamos como cristianos. Luego tenemos el servicio a los santos. Primera de Timoteo 5:10, si me ayuda Alina a leer. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Amén, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos. Aquí está hablando de las viudas, ¿verdad? Las hermanas como cristianas, dice que tengan un buen testimonio de buenas obras, que hayan criado hijos, practicado la hospitalidad. Hospitalidad no solamente es hospedar a hermanos en su casa, es practicar el bien y la misericordia con otros, es amar a los extraños. Si ha lavado los pies de los santos, esto se refiere a servir a los otros hermanos. A decir, hermanos, si usted está enfermo, está hospitalizado y no hay quien le cocine a sus hijos, nosotros vamos a llevar comida a su casa para que su familia coma. Si usted está en el hospital, nosotros le vamos a llevar comida.
Si usted se le metió el agua a la casa por las lluvias, nosotros le vamos a ir a ayudar a limpiar la casa. Es servir a los santos. Ha socorrido a los afligidos, hermano, no tiene que comer. Nosotros le vamos a llevar una provisión para que usted coma. Y si ha practicado toda buena obra también. Si le ha compartido el evangelio con alguien, si ha invitado a la iglesia, si le ha mostrado el camino de la verdad. Eso es una buena obra. Primera Timoteo 6 del 17 al 19, si me ayuda la hermana Laura. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Otra buena obra es ser desprendido, no hacerse de las cosas materiales, sino que entender que cuanto más riqueza nos da Dios, es una oportunidad mayor de servir a otros hermanos, de ayudar a otros hermanos. Por ahí el Señor manda a aquellos hermanos que Dios ha bendecido con muchas riquezas de este mundo, a que sean desprendidos de esas riquezas, que pongan su esperanza en Dios y que utilicen su riqueza como el instrumento y como el medio para servir a otros hermanos, para ser ricos en buenas obras, para ser dadivosos, para ser generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Sabiendo que todo esto se va a acabar, que todo esto es temporal, que todo esto no tiene ningún tipo de valor en la eternidad. Entonces, si aquí en el mundo puede servir a otros, entonces, con muchísimo gusto, vamos a servir a nuestros hermanos con lo que tenemos. Conclusiones. Al leer todo esto, hermanos, qué reprensión el que nos proporciona el estudio serio de estas escrituras. Nuestra anemia espiritual se revela en la poca frecuencia de nuestras expresiones prácticas y económicas de bondad, que la Biblia llama buenas obras. ¿Cuántas veces nos hemos quedado escasos en ayudar a otros hermanos pudiendo hacerlo? Pudiendo hacer un sacrificio con nuestro carro de poder llevar a un hermano, pero no hemos pensado egoístamente primero en que nos cuesta mucho la gasolina, en lugar de servir a los santos. También se revela la perversión espiritual de muchos cristianos profesantes en nuestro tiempo. Para los judíos era una buena obra lavarse las manos cuando se comía pan. Tenían toda una lista de buenas obras que eran meramente humanas, esfuerzos humanos. Y así hacen muchos hoy día. Muchos piensan que son buenos cristianos porque asisten religiosamente todos los domingos, no faltan al culto, no faltan a ninguna reunión durante la semana y siempre están ahí. Hoy mirábamos con el hermano Noé una imagen de alguien que evidencia ser cristiano solamente porque antes se vestía con ropa provocativa y ahora se viste con ropa conservadora. Realmente eso no tiene nada que ver. El que antes se vestía con ropa provocativa y ahora se viste con ropa conservadora puede obedecer a una preferencia de vestuario. Eso no nos dice nada acerca de la condición del corazón. Porque la verdadera obediencia es interna y no se puede ver. Entonces así hacen muchos hoy en día. Siguen reglas humanas. Siguen cosas superficiales en lugar de actitudes internas. Y los hombres aman esta mentalidad porque les ayuda a parecer, a tener la fachada de piedad cuando en su corazón son realmente hombres depravados.
tienen una vista de águila para las violaciones de las reglas, pero están ciegos a la compasión y a las buenas obras. Mire, hermano, su hijo tiene, yo lo he visto en el culto, y tiene una terrible actitud. O sus hijos, sus hijas se visten de una manera provocativa. O estos hermanos, yo creo que ni cristianos son, porque llegan tarde al culto. Pero hermano, es bueno para notar las diferencias en los hijos de los demás hermanos, y él mismo no practica o no evangeliza a los de su casa, no tiene culto familiar con sus propios hijos. Entonces son buenos para ver los defectos en los demás, pero están ciegos a la compasión y a las buenas obras dentro del seno de su hogar, o los que tienen, los que están más cercanos con él, a sus círculos de influencia. Lo irónico es que los más críticos y miserables sobre la faz de la tierra son a menudo aquellos que se enorgullecen de su conformidad a las listas humanas de buenas obras. Yo soy servidor en la iglesia, yo porto este uniforme de servicio que me hace un gran cristiano. El pastor me toma en cuenta para recoger las ofrendas, para repartir la cena del Señor, para hacer muchas cosas dentro de la iglesia. Pero su vida y su familia está totalmente abandonada y lejana de Dios. La ceguera espiritual de muchos cristianos profesantes se revela en su violación del deber bíblico en favor de aquello que estiman ser una buena obra. ¿Con cuánta frecuencia han justificado los obreros cristianos el estar apartados prolongadamente de sus familias y no cumplir los deberes familiares o paternales más básicos con la buena obra de ser un misionero o un evangelista? No, pastor, es que Dios me llama a las naciones y yo voy a ir a conquistar las naciones para Cristo. Voy a ir a ser discípulos y a cumplir la comisión. Entonces yo me voy a ocupar de los negocios de Dios. Así que Dios se ocupe de mis negocios. Que Dios se ocupe de mis hijos y de mi familia. No puedes negligenciar tus deberes en nombre de hacer la buena obra, de cumplir la gran comisión. Eso no es una buena obra. La buena obra, en todo caso, es criar a tus hijos en la rectitud y en la justicia de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿con cuánta frecuencia han violado a las mujeres en las escrituras, haciendo la buena obra de predicar y pastorear la iglesia? No es que yo soy pastora porque no hay hombres que pastoreen en esta iglesia. Y haciendo eso, estás quebrantando un mandamiento de Dios, que en la asamblea son los hombres los que dirigen la adoración a Dios. La necesidad no es excusa para transgredir la ley de Dios. Y muchos se llevan de encuentro la ley de Dios y excusan su pecado o disfrazan su pecado en nombre de una buena obra. Y recordemos, una buena obra no puede llevarnos a quebrantar los mandamientos de Dios. Una buena obra no puede ser buena al margen de la palabra de Dios, al margen de lo que la palabra de Dios dice que es una buena obra. Una buena obra es solo aquello que está prescrito en la palabra de Dios. Cualquier otro invento humano es una excusa para pecar elegantemente, para disfrazar su pecado de buena obra. Así que, mis hermanos, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Henry Romero. Ese mismo, pastor. Pastor, bueno, antes que nada, muchas gracias de nuevo por la enseñanza, por la disposición del tiempo siempre.
Y bueno, tengo una pregunta y muy posiblemente después de la pregunta una aclaración. Vamos a evaluar si después de la pregunta pues tengo que hacer la aclaración, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, en el caso de las visitas, pastor, a la iglesia, y no solamente a nuestra iglesia, las iglesias en general reciben frecuentemente visitas de todo tipo. En este caso, por ejemplo, si una de esas visitas, una de esas personas se acerca al pastor y le dice, mira, yo quiero ser bautizada porque de repente en 2 domingos los mensajes les han impactado tanto que se quiere bautizar. Mira que yo quiero predicar ese libro de Jueces, esas enseñanzas que tú estás dando, y yo por mucho tiempo lo estudié y sigue siendo visita y yo quisiera ayudarte en predicar ese libro de Jueces. Perfectamente, el proceso se puede dilatar, ir a la escritura y presentarle la escritura a esa visita y decirle, no, momentito, esto y estos son los parámetros bíblicos, esto es lo que la Biblia realmente manda. Y bueno, y ponemos un stop, ¿verdad? Pero, ¿qué en el caso, por ejemplo, de las ofrendas, de los diezmos? ¿Por qué a veces la ofrenda o el diezmo como tal, o la aportación económica, no recibe ese tipo de dilatación, por así decirlo, considerando que una de estas visitas podría estar involucrada en negocios ilícitos, personas que tienen hasta prostíbulos y de eso generan ingresos y llegan a la casa del Señor y aparentemente por una buena obra que han mal entendido, comienzan a dar ofrendas y aportaciones y al final, no sé si inconscientemente, pero la iglesia está recibiendo un dinero que no debería. Y bueno, se debe de tomar eso más bien como una limosna, porque en su momento tanto el pastor como los miembros del cuerpo de Cristo puede ser que lo ignoren, pues no, realmente no lo saben, no lo sabemos. O se debería tomar esa aparente buena obra de esa visita como algo providencial de parte del Señor. Y bueno, la aclaración que quería hacer es, si hay algo que a mí me ha servido mucho y que me ha sido muy útil es bueno, yo obtengo las mejores respuestas cuando hago preguntas bien abiertas. A veces creo que se podría malinterpretar como que Henry está hasta en contra de lo que se está diciendo. Pero no, creo que hago la pregunta así como que para ver qué pasa realmente en ese ámbito y poder obtener una respuesta, ¿verdad? Acorde. Sí, realmente nosotros no tenemos un poder sobre esas cosas, ¿verdad? En el sentido de que yo no puedo saber de qué fuente proviene tu ingreso, ¿verdad? Puede ser incluso miembro. ¿Y qué tal si el dinero que recibiste, el pago que recibiste en tu empresa fue producto de un desfalco al azar, ¿verdad? O todo eso. No podemos saber y ahí tenemos que confiar en la provisión, correcto, del lavado, como dice Robert ahí. Tenemos que confiar en la providencia de Dios, que Dios es el que da el poder de hacer riqueza y de Dios el dinero también, nos dice Deuteronomio. Entonces, por eso oramos por esos diezmos, por eso oramos por esas ofrendas, perdón, y contribuciones. Nosotros no creemos en diezmos, los diezmos eran un sistema del Antiguo Testamento. Entonces, oramos por ellos, dando gracias al Señor por su provisión y lo que Dios permite que llega en su soberanía. Ahora, hay iglesias como las asambleas no las asambleas, donde iba el hermano Yair, no me acuerdo cómo es que se llama esa denominación, la sala evangélica. Sí, en la sala evangélica, ellos no permiten que nadie más que los miembros
den ofrendas. Es una práctica en todas las iglesias que la contribución es cerrada y únicamente para los miembros. Aún estoy orando acerca de eso. Pero creo que parte de recibirlo abiertamente viene de nuestra dependencia de Dios y nuestra confianza en la soberanía de Dios para la provisión de su iglesia. Como te digo, aunque lo cerráramos, no podemos saber si proviene de buena fuente o de una mala fuente, aun cuando sean de miembros. Entonces, confiamos en la providencia de Dios y descansamos en su soberanía, que Él es el que da a todos el poder de hacer riquezas y el dinero pertenece a Él. Las riquezas de este mundo son de Él. Amén. No sé si ibas a hacer una aclaración. No, la aclaración era precisamente eso, de que a veces yo sé que hago preguntas que pareciera, este está tratando como de ponerse en contra de algo, así, al menos así percibo yo, ¿verdad? Pero no, la verdad es que las mejores respuestas creo que las he obtenido cuando hago preguntas abiertas, concretas, como que si quisiera realmente saber algo. Entonces, no, muchas gracias, Pastor, por la aclaración y por eso. Excelente, mi hermano, y yo te animo a que sigas haciéndolo. Yo pensé que ibas a decir, es que me dieron un cheque que venía de no sé dónde. Sí, no, y más ahora con el tema de lo del hotel y todo eso, ¿verdad? No, sí. Fácilmente se podría caer una tentación de ese tipo, ¿verdad? Claro. Pero claro. bueno, sabemos que al final el Señor está en control. Amén. Y como te digo, no te preocupes por las preguntas, hermano. Allá en el otro lado sí hay un malestar cuando se cuestiona al ungido de Jehová. Aquí mi interés, ¿verdad?, es que quedemos claros en todos los temas y que todos aprendamos. La sabiduría es del Señor y Él nos da pues el conocimiento y la capacidad de aprender. Así que las preguntas siempre son importantes y no hay preguntas tontas, no hay preguntas malas. Todas las preguntas son importantes y necesarias. Robert. Pastor, buenas noches. Solo una pregunta con respecto a lo último que mencionaba. Siempre he tenido esta duda, pero me surgió un poco más acentuada cuando supe lo del estado de una de las iglesias de nuestros hermanos. Perdón, cuando ¿qué se hace del estado de la iglesia, de una iglesia que nos ayuda, una iglesia hermana? Por no decir el nombre. La cosa es de que ¿qué se hace, pastor, cuando, por ejemplo, la iglesia no tiene pastor? No hay hombres calificados para poder pastorear la Grey, pero sí tienen hermanas que ellas se han capacitado, han recibido formación teológica. Corríjame, ellas podrían servir temporalmente o definitivamente tiene que actuarse como se actuó en esa zona, que llamaron a un pastor de otra iglesia para que les fuera a ayudar. ¿Cuál de los dos es ese? ¿Ese último es el caso, aunque sea muy lejos para el pastor? ¿O se puede contar con el servicio de las hermanas en el caso de que no haya pastor inmediato para que pueda tomar? Y la otra pregunta es con respecto... Permítame. Sí. También tú quieres. Espérate, con respecto al tema de las buenas obras, muchas veces, no sé si les ha pasado, yo me he topado algunas veces con alguien que está en la calle y yo veo a esa persona, hermano, y yo digo, bueno, no sé, yo he pasado hambre, hermano.
Así se los digo, yo he tenido mis temporadas en las que me ha tocado sufrir también, como a todos, y solo andar 20 pesos para el pasaje, y ya, eso fue todo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por su misericordia, que Él pues me ha ayudado desde que le conocí, no me ha vuelto a suceder lo mismo, ni aún pasando problemas graves como los huracanes y todo, la pandemia. Pero a uno personalmente le mueve la fibra de ver a una persona en la calle pidiendo, ¿verdad? Y uno lo mira y dice, este brother, a saber, se le nota pues, y uno le dice a saber desde qué horas no habrá comido este men. Yo personalmente no les doy dinero, pastor. Yo prefiero irles a comprar algo y llevarle la comida, porque, bueno, uno sabe, ¿verdad? El ser humano no le dan dinero y pues sale a comprar esta gente, pues, droga o para el vicio. Y ya me han salido a unos que me tiran la comida en el carro, se enojan, y otros que la reciben. Se puede interpretar eso como decir, bueno, el espíritu te movió, hermano. O podríamos decir que esas son obras personales, pues uno siente algo y dice, bueno, le voy a ayudar. Sí, para un cristiano, hermano, un hombre que ha sido regenerado, que está en Cristo y que vive su vida en obediencia, ¿verdad? Obviamente el Espíritu Santo conmueve su corazón y lo lleva a ayudar a otros para la gloria del Señor. Y es bueno poder aliviar las necesidades temporales de los hermanos, dándoles alimentos y todo lo que usted considere en su corazón, pero no debemos olvidar que el mejor regalo que nosotros podemos darle a ellos es el Evangelio. Entonces nuestra ayuda siempre tiene que ir de la mano con el Evangelio. Por eso yo lo que les recomiendo es que puedan dar en su carro un buen legajo de tratados para que juntamente con la ayuda le pueda dar el tratado para decirle, mira, te doy esta comida, pero el mejor regalo que yo te puedo dar a vos es el Evangelio. Lee esto y aprende para la salvación de tu alma. Y chao, muchas gracias, ¿verdad? Al igual que Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces, lo mejor que nosotros podemos darle como cristianos es el Evangelio. Invitarlos a la iglesia, llevarlos a la iglesia. ¿Qué tal si el Señor los convierte? Entonces, eso por un lado, Robert, en eso creo que nosotros tenemos libertad para saber cómo ayudar y dejarnos utilizar por el Espíritu Santo para que Él convenza nuestros corazones acerca de la manera en cómo podemos ayudar a una persona en necesidad, sin olvidar que lo primordial y más importante es el Evangelio. En eso tenemos que ser intencionales, en que cualquier persona que el Señor pone en nuestro camino es para poderle predicar el Evangelio, para poderle llevar las buenas nuevas. Así que todos nosotros tenemos que andar tratados ahí para que, mire, cuando pasamos por un peaje, tenga, aquí le regalo un tratado para que lea. Cuando pasamos en una esquina y alguien le pide algo, tenés, aquí te doy un tratado. Porque a veces uno no anda nada, ¿verdad? Y darle dinero a muchos de los que andan ahí es fomentar sus vicios y todo lo demás. Entonces, denle un tratado. Y con respecto a la primera pregunta, la Biblia es clara y el Señor es claro en cuanto a lo que Él establece para su culto, para su culto. Y Él ha dejado manifiesto que la dirección del culto tiene que estar a cargo de hombres fieles que puedan enseñar. Si no hay tales hombres y hay mujeres bíblicas, gloria a Dios, esas mujeres van a dar el consejo a la asamblea de que se busque un hombre en otra congregación. Si son verdaderamente bíblicas, el consejo de ellas es, vamos a una iglesia hermana y pidamos que nos envíen a un obrero. Escuchemos lo que este hombre nos predique y si nos sentimos que alimenta nuestra alma, entonces
nosotros lo reconocemos como un pastor. Bueno, si son realmente bíblicas, eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Recibido. No sé si hay alguna otra pregunta, hermanos. Terminamos con oración. Pastor, solo un comentario. Sí. Muchas veces en aras de la unidad entre las iglesias, en aras de ser buenos cristianos, de promover en verdad el evangelio, también nos equivocamos y creemos que son buenas obras. Hace poquito vi la posición de una iglesia que pues me dio mucho pesar en mi corazón porque en mi niñez me crié en ella. Entonces, por estos lados del occidente anduvo el líder de la Iglesia Católica. Entonces, él en su disertación llamaba a eso, a la unidad, a dejar los resentimientos y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay una persona que es, por decirlo así, líder dentro de esta iglesia, y él decía, amén, la iglesia X está abierta, está con los brazos abiertos. Entonces yo pensaba realmente, aún dentro de la iglesia, como cuerpo tal, o a veces, pues no sé si es que lo hizo de forma personal, no sé, pero mencionó el nombre de la iglesia. Entonces, en aras de que, como le digo, mantener la unidad entre la comunidad cristiana, nos podemos ir por un camino desviado, porque el ecumenismo es un mal camino que nos lleva a buscar acomodar la Biblia a los pretextos o a las necesidades o a las creencias humanas. Entonces, es una cosa realmente, lo de las buenas obras es una cosa de mucho cuidado y de mucha responsabilidad. Solamente, pastor. Sí, en esos casos, ¿verdad? Nosotros podemos unirnos a la Iglesia Católica en luchas comunes. Por ejemplo, ellos tienen mucho poder político y en temas como la aprobación del aborto en el Congreso Nacional, son frentes que podemos luchar mano a mano, o en asuntos de la libertad de credo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la iglesia cristiana trabaja junto con la iglesia musulmana para garantizar la libertad de credo, la libertad de religión, pero eso no significa que vamos a tener unidad de fe y unidad de práctica, unidad de adoración, solamente por unirnos para un bien común. O sea, no podemos participar juntamente en la adoración de los católicos. No podemos ir a una misa católica porque lo que están haciendo ahí es una blasfemia y una herejía contra el Señor Jesucristo. Porque cuando ellos recrean el tiempo de la comunión, ellos están literalmente bajando a Cristo, en la mente de ellos, están bajando a Cristo, poniéndolo sobre el altar y crucificándolo, sacrificándolo nuevamente, y por el sacrificio del sacerdote, convierte el cuerpo de Jesús en la hostia y la sangre de Jesús en el vino. Entonces, la comunión con Dios la tenemos gracias al sacrificio del sacerdote y no al sacrificio de Cristo. Esa es una herejía y una blasfemia contra el Señor Jesucristo. Y si nosotros participamos de eso, estamos participando de esa blasfemia. Por eso, como cristianos, no podemos adorar junto con los católicos, porque es otra fe y es una negación de nuestras creencias y de nuestros principios. Es una negación de la doctrina bíblica que nosotros confesamos. Pero eso no nos lleva a que podamos trabajar juntos en fines comunes y en luchas que tengan que ver con nuestras propias libertades. Pero eso no nos va a llevar a sacrificar nuestras creencias y nuestras prácticas para adorar juntamente con ellos, que eso es lo que quiere el ecumenismo. Que hagamos una sola religión mundial y que incorporemos lo que tiene el católico, lo que tiene los testigos de Jehová, los mormones y todos, y una sola iglesia y todos estamos felices. Y eso no es así. Participar de
de esa celebración es lo que la Biblia llama participar en la de mesa de los demonios, ¿verdad? Participar en esas herejías y en esas blasfemias. Así que, bueno, mis hermanos, en aras del tiempo vamos a quedarnos hasta acá y vamos a terminar orando. Voy a pedirle a mi hermano Henry que nos despide en oración. Amén. Oremos, hermanos. Padre altísimo, Dios que estás en el reino de los cielos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche en primer lugar te damos gracias por la bondad, por la misericordia, Señor, de poder sentarnos a estudiar tu palabra. Verdaderamente, Señor, la inerrancia de la Escritura, la verdad escrita y revelada a débiles hombres como nosotros, es nuestro sustento diario para poder seguir adelante ante la cultura que predica moralismo y libertad humana basada en sus propios preceptos, pero queremos habitar por siempre, Señor, en tu presencia, acercándonos al trono de la gracia. Queremos vivir esta vida, Dios mío, sujetos a tu palabra para poder obedecerte y glorificar tu santo nombre. Te damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos que se pudieron conectar el día de hoy. Te pedimos, Señor, que sigas haciendo esa obra en nosotros de santificación por medio de tu Santo Espíritu, que nos permita, Señor, poder juzgar nuestro pasado, poder tener un claro entendimiento de las obras que nosotros hemos hecho para poder redireccionar nuestro futuro, Señor, con el fin, con el propósito de poder seguirte adorando únicamente a ti, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos, abandonamos nuestras vidas en descanso, Señor, para poder cerrar esta noche con gratitud, con gozo, Señor, y que sea tu palabra bendita que nos siga cambiando, Señor, día con día. En el nombre de Cristo Jesús, amén.